Bienvenidos a nuestra presentación, donde abordaremos el tema de los concretos masivos. Este trabajo está presentado por los estudiantes de maestría Yesid Porras, Robinson Fonseca, Charles Hernández y María Camila Rodríguez. Para empezar, es importante definir y entender en primera instancia cómo se denomina un concreto masivo. Pues bien, el ACI 116 ha denominado el concreto masivo como cualquier elemento de grandes dimensiones que genere que se tomen medidas preventivas para contrarrestar la generación de calor interior debido a la hidratación de cemento, causando cambios volumétricos y con esto fisuras o grietas. Por otro lado, el ACI 713 también define el concreto masivo como un volumen de concreto con una combinación de dimensiones que, de acuerdo a ciertas condiciones de su contorno, pueden conducir a tensiones térmicas indeseables o algún agrietamiento o alguna reacción química. La característica principal que diferencia el concreto masivo de cualquier otro tipo de concreto es su comportamiento térmico. La reacción agua-cemento hace que la temperatura aumente dentro de una gran masa de concreto y donde el calor no se disipa rápidamente, puede ser bastante alta. Pueden resultar tensiones de tracción, deformaciones significativas como resultado del cambio de volumen, que se encuentra restringido y asociado con una disminución de la temperatura a medida que se disipa el calor de hidratación. El diseño de estructuras de concreto masivo está general y principalmente basado en la durabilidad, la economía, las condiciones de temperatura, dejando la resistencia en un segundo término. Hablando un poco sobre la historia e inicios de los concretos masivos, tenemos el caso de las presas, que es donde se ha desarrollado el concreto masivo en los Estados Unidos. Las presas Arrow Rock, terminadas en 1915, que en su tiempo fueron las más altas del mundo con 107 metros. También encontramos la presa Hoover de los años 30, que marcó el inicio de las prácticas como el posenfriamiento por medio de tuberías embebidas en el concreto y el uso del cemento de bajo calor de hidratación. Los primeros esfuerzos para preenfriar el concreto fueron durante la construcción de la presa Norfolk de 1941 a 1945 y consistía en introducir hielo triturado como agua de mezclado durante los inicios de verano. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que es la presa Glen Canyon de 1949. En esta presa se utilizó la combinación de preenfriamiento y posenfriamiento, donde en el verano se tenían temperaturas de hasta 38 grados centígrados. La presa Hiwassee, terminada en 1940, el contenido de cemento fue de 167 kilogramos por metro cúbico, algo inusual para la época en la que se estaba viviendo. Normalmente la práctica común era utilizar como mínimo 223 kilogramos de cemento por metro cúbico de concreto. El uso de adiciones puzolánicas se dio como reemplazo del cemento y se da por primera vez en la presa Bonneville en 1938. Se usó una relación de 1:3 de puzolana pumítica. En el caso de la presa Glen Canyon, que anteriormente se había mencionado, donde se implementaron la combinación del preenfriamiento y el posenfriamiento, es necesario hacer saber de qué tratan estos dos términos. El preenfriamiento es la implementación de enfriamiento de los agregados con agua fría antes de realizar la mezcla. Se utiliza hielo para la mezcla de concreto con el fin de disminuir la temperatura de hidratación. En el posenfriamiento, hacer fluir agua fría por tuberías inmersas en concreto, cubrir el concreto para evitar la pérdida de agua por el aumento de calor y curar las veces necesarias la estructura de concreto con agua fría. La normatividad para el concreto masivo. La ACI tiene definidas las siguientes normas para el concreto masivo: la ACI 116, la ACI 207, la ACI 201, la ACI 301 y la ACI 211. La ACI 207 es la guía del concreto masivo. Algunas definiciones del concreto masivo de acuerdo a las normas ACI. La ACI 207 nos dice que las características del concreto masivo frente a los concretos convencionales es su comportamiento térmico. La ACI 211 hace referencia al contenido de cemento. Por encima de 356 kilos
por metro cúbico ya se considera un concreto masivo. Igualmente, la ACI 116 nos dice que tenemos que tener cuidado con los elementos o los concretos que pueden generar cambios volumétricos. Dentro de las definiciones que tenemos para el concreto masivo, la ACI define en la número 207 que la característica que distingue al concreto masivo del resto de los concretos convencionales es su comportamiento térmico. La ACI 211 se refiere a las dimensiones mínimas de sus elementos estructurales y también al contenido de cemento por metro cúbico, estableciendo que por encima de los 356 kilogramos por metro cúbico ya es un concreto masivo. Buenas tardes. Características del concreto masivo. Una mezcla de concreto masivo inicia con la adecuada selección de materiales, que a su vez producirán un concreto adecuado para cumplir requerimientos de una estructura. Con respecto a la economía, trabajabilidad, estabilidad en sus dimensiones, libre de grietas y o fisuras, bajo aumento de la temperatura, resistente, durable y en caso de las estructuras hidráulicas con baja permeabilidad. En términos generales, los concretos masivos son aquellos que requieren un manejo especial para evitar daños causados por el calor interno y o por un posible gradiente de temperatura excesivo durante el proceso de hidratación del cemento. Materiales que conforman el concreto masivo. Tenemos el cemento, los agregados, el agua, las adiciones y los aditivos. La NTC 121 nos habla de las especificaciones por desempeño para cemento hidráulico. En esta norma técnica colombiana nos menciona 6 tipos de cemento. Está el tipo UG, que es el uso general, el tipo ART, alta resistencia temprana, el tipo MRS, moderada resistencia a los sulfatos, tipo ARS, alta resistencia a los sulfatos, tipo MCH, moderado calor de hidratación y tipo BCH, bajo calor de hidratación. Estas características o especificaciones del tipo de cemento que debemos de seleccionar depende de las características de nuestro proyecto, en factores ambientales, en la parte estructural. Entonces, para el caso de los concretos masivos, por lo general, el más recomendable es el BCH, bajo calor de hidratación, ya que hay que combatir la temperatura y controlar la temperatura del concreto como tal. El método de ensayo aplicable a determinar el calor de hidratación del cemento hidráulico es la NTC 117. Los agregados ocupan generalmente del 60 al 75% del volumen del concreto. Para los concretos masivos, la influencia de la temperatura de los agregados es primordial. Los agregados de calidad deben cumplir ciertas reglas para darles un uso óptimo. Deben consistir en partículas durables, limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos, recubrimientos de arcillas y otros materiales finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia de la pasta del cemento. Los agregados se deben almacenar cubiertos, mantenerlos saturados con niebla de agua fría y, si es posible, proporcionar un túnel de viento. Agregados gruesos. De acuerdo a la ACI 211.1, el tamaño máximo puede ser el mayor posible sin exceder las 3 pulgadas 75 milímetros, proporcionando menos superficie específica, por consecuencia menos cantidad de cemento y agua. El tamaño nominal del agregado no puede exceder 1/4 de la dimensión mínima de la estructura y tampoco puede exceder 2/3 de la distancia menos entre refuerzos. Esto nos lo especifica la ACI 211.1. Por tanto, los concretos con agregados de mayor tamaño requieren menos mortero por unidad de volumen de concreto. Entonces, de lo antes expuesto, podemos decir que cuando se utiliza un agregador de mayor tamaño nominal, se utiliza menos cantidad de cemento por unidad de volumen de concreto. Esto es algo característico y específico en los concretos masivos. Agregados finos. A continuación, en la presente tabla, se hace la recomendación o se presenta lo que menciona el comité de la ACI 207.1R, donde proporciona para la granulometría de la arena. El agregado fino o arena se usa como llenante, además actúa como lubricante,
sobre los que rueda los agregados gruesos, dándole manejabilidad al concreto. Un buen agregado fino, al igual que el agregado grueso, debe ser bien gradado para que puedan llenar todos los espacios y producir mezclas más compactas. El módulo de finura del agregado fino utilizado en la elaboración de mezclas de concreto deberá estar entre 2.3 y 3.1 según la ASI 207-1R. El agua de amasado debe ser refrigerada para obtener temperaturas hasta de 4 grados. Parte de esta puede ser reemplazada por hielo en escarcha. La mezcla puede ser enfriada con hidrógeno, puede ser más efectiva colocando el hielo en el mixer. El hielo puede usarse como parte del agua de mezclado. El volumen de hielo a reemplazar no debe superar más del 75% del agua de la mezcla. Temperatura del concreto se reduce máximo 11 grados con la utilización de hielo. También depende de la ubicación del proyecto por la temperatura ambiente. Las adiciones minerales. Estas son utilizadas para reducir las cantidades de cemento en la mezcla logrando un mayor de control de la temperatura. Esto dado a que no tienen una reacción inicial exotérmica. Estas se pueden utilizar en rangos del 15 al 50% del material cementante total. Dentro de las adiciones encontramos humo de sílice, puzolanas, escorias de alto horno. Las puzolanas permiten obtener una microestructura densa con una red de poros discontinua que dificulta el paso de los cloruros a través del hormigón y está regulada por la ASTM C618. El humo de sílice es un polvo extremadamente fino, con partículas alrededor de 100 veces más pequeñas que un gramo promedio de cemento. ASTM C1248 es la norma que lo regula. Las escorias de alto horno son utilizadas como un material cementante y deben tener conformidad con la norma ASTM C989 y tienen por sí mismas propiedades cementantes, pero son mejoradas cuando se utilizan con el cemento. Se utilizan entre el 20 y el 70% en peso de los materiales cementantes. También podemos utilizar aditivos. Esto depende también de las características del concreto masivo que vamos a fundir. Están los retardantes, los reductores de agua y los inclusores de aire. El efecto que tiene cada aditivo sobre el concreto masivo varían según el producto, concentración del mismo, dosis aplicada, temperatura ambiente y de los mismos materiales. Sobre el tiempo de fraguado los aumenta. Sobre el calor de hidratación los disminuye. Sobre las resistencias aumenta por hidratación. Sobre la retracción la disminuye. Sobre la trabajabilidad la aumenta y pérdida de maniobrabilidad incrementa el tiempo. Diseño de mezcla. La dosificación de los concretos masivos van relacionados con las características del proyecto, donde se debe tener en cuenta tanto la parte estructural como los factores ambientales que afectan la durabilidad de la estructura. A nivel de agregados, se deben utilizar bajo la normatividad la NTC 174, la ASTM C33 y la ASI 207. Utilizar agregados de mayor tamaño posible. En el agua debe cumplir con la normatividad NTC 3459. Hay que saber seleccionar la relación agua-material cementante con los requerimientos del proyecto para cumplir la resistencia de diseño y parámetros de durabilidad. Cuando se van a utilizar material cementante suplementario en altas proporciones para reducir el calor de hidratación y fisuración térmica, la resistencia de diseño puede ser especificada a 56, 90 y 180 días si el proyecto lo permite. Método de ensayo de los concretos masivos. La variable más importante en la elaboración de un concreto masivo es la temperatura. Dentro del diseño de las estructuras de concreto masivo se tiene que considerar la durabilidad, la economía y las condiciones de temperatura. ¿Por qué? Al no considerarse esto podrían generarse deformaciones, esfuerzos significativos dentro del concreto, cambiando totalmente sus propiedades para las cuales fue diseñado.
La norma ACI 301 nos dice que tenemos que vigilar la temperatura en el centro del elemento que está siendo vaciado y en la superficie del mismo, colocando sensores de temperatura en el eje y a 2 pulgadas de la parte superior. ¿Para qué? Para vigilar el gradiente térmico que se pueda estar generando, el cual por la norma ACI no puede superar los 19 grados centígrados. En el concreto masivo, las contracciones por temperatura y las tensiones se desarrollan por dos fenómenos: por la disipación del calor de hidratación del cemento y por los cambios periódicos en la temperatura entre el concreto y el ambiente. Debido a que el concreto tiene una baja conductividad térmica, el calor generado en el interior de la estructura se disipa muy lentamente a menos que se enfríe artificialmente. Más adelante veremos cuáles son los métodos para poder controlar las temperaturas en un concreto masivo. Control de temperatura en estructuras de concreto masivo. Podemos ver en la gráfica que estamos proyectando el vaciado de un pozo de 3 metros de diámetro por 12 metros de profundidad. Para poder monitorear las temperaturas por las cuales está pasando el concreto en el momento de su vaciado, se colocan sensores de temperatura en el eje y en los bordes en diferentes alturas dentro del pozo. Podemos ver la representación gráfica en el eje de las Y, la temperatura en grados centígrados, y en el eje de las X, el tiempo transcurrido desde el inicio de su colocación en horas. Podemos ver que la gráfica que está en el borde superior es la gráfica que demuestra el comportamiento térmico del concreto por la parte del centro del vaciado, y la curva inferior se refiere a la de los bordes. Ese gradiente térmico que se genera entre las dos curvas es lo que se debe cuidar y que debemos no permitir que supere los 19 grados centígrados que nos demanda la norma ACI. Siguiendo con el control de temperaturas en concreto masivo, en la gráfica que estamos representando en este momento podemos ver cómo se protege la estructura de las temperaturas externas que pueden llegar a causar el enfriamiento de las superficies del concreto que se está haciendo en este momento vaciado. En la gráfica podemos ver una línea roja y una línea azul, una línea punteada también en color azul. ¿Qué significa? La línea roja es la temperatura interna del concreto masivo que se está generando en este momento, que ha sido monitoreada por sensores que se han colocado de acuerdo a lo que denomina la norma ACI. La línea punteada que está en color azul significa el comportamiento de la temperatura cuando el concreto está siendo protegido para que la temperatura que está en el medio ambiente no interfiera por transferencia de calor y enfríe mucho más rápido la superficie del concreto. ¿Eso qué significa? Que tampoco se puede llegar a quitar la formaleta del concreto, porque eso incurriría en una aceleración del enfriamiento de la parte externa del concreto. La curva azul continua que se muestra en la gráfica nos está diciendo lo que sucedería si no se protege el concreto de la temperatura ambiente que hay en el exterior. Pero ¿cuál es la problemática del concreto masivo? ¿Por qué nos preocupa la temperatura? Los gradientes de temperatura que hay entre la parte interna y la parte externa del concreto generan unos diferenciales de temperatura que les denominamos gradientes de temperatura. ¿Por qué? Porque esa temperatura puede causar diferencial de volumen en el concreto, generándose unos esfuerzos muy grandes de tracción, sobre todo en la superficie del concreto, lo que podría conllevar a la generación de grietas, y ya lo que consideramos como una estructura monolítica no se va a comportar de tal manera. De igual manera, el comportamiento mecánico del concreto cambiaría y la resistencia del concreto al igual. ¿Y qué conllevaría eso? A un concreto fisurado. En este momento nos estamos preocupando por la temperatura y los diferenciales que existen entre la parte interna y la parte externa del concreto, pero también tenemos que estar muy pendientes que el concreto no puede superar una temperatura interna de los 70 grados centígrados. Por encima de esta temperatura aparece lo que se llama la formación de trinquita diferida, que es algo que realmente deberíamos poner mucha atención, porque la diferida significa que en el tiempo comienza a generarse el concreto por las apariciones de grietas muy grandes, como las que se pueden empezar a observar en la figura que estamos observando en este momento. Tipos de tringita. Los concretos con una temperatura máxima de 23 grados centígrados tienen una hidratación normal. La tringita y el monosulfato se forman como parte de los productos de hidratación externos. Hasta aquí no hay ningún problema con la formación de la tringita. Esta se conoce como una tringita de formación primaria. No provoca expansión y, al contrario, los cristales tienen un factor benéfico, puesto que contribuyen con la cohesión de la pasta de cemento a edades tempranas. La tringita diferida es la que se forma con temperaturas del concreto mayores de 70 grados centígrados. Esta formación sí tiene mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la disolución incongruente de tringita da como resultado que tanto el sulfato
como el aluminato, se encapsula en la parte interna y lo que produce son unas contracciones muy fuertes, creándose grietas muy grandes. Por ejemplo, ¿qué sucedería en un concreto masivo, en una presa? Existirían tales grietas que se podría colapsar la estructura porque ya el concreto no está trabajando como fue diseñado o como debería estar realizando su función en la presa. Consecuencias de la esfingita diferida. En la diapositiva pueden ver cómo la pila de apoyo de estas secciones del puente están seriamente agrietadas. Esto es en los Estados Unidos, es una fotografía del año 2018. La esfingita de formación diferida es una consecuencia elevada de la temperatura por encima de los 70 grados centígrados a edad temprana que puede provocar una expansión interna dentro del concreto. Luego, en presencia de la humedad dentro del concreto, se pueden producir presiones internas provocando fenómenos de expansiones muy importantes como los que se pueden apreciar en las grietas que tenemos en la fotografía de demostración. Bueno, hasta aquí hemos visto los problemas que puede tener el no controlar temperatura en un concreto masivo. Grandes grietas, deformaciones, cambios mecánicos en el concreto, cambios físicos en la estructura, cambios en la resistencia, en fin. Vamos a ver qué podemos hacer para mitigar ese problema que genera la temperatura en los concretos masivos. Podemos controlar el contenido del cemento. Si el calor de hidratación lo forma la reacción exotérmica entre el agua y el cemento, podemos hacer adiciones de contenidos cementantes que reemplacen el cemento. Existe el método del preenfriamiento, que es con los materiales con los cuales vamos a preparar el concreto. Podemos también tener secciones más delgadas. Recuerden que masivo no es directamente proporcional a las dimensiones. Masivos se está relacionando directamente con el comportamiento térmico. Entonces el volumen, un gran volumen, lo podemos dividir en secciones más pequeñas en los elementos estructurales que estemos diseñando. Y el método de posenfriamiento, que básicamente es, como lo pueden ver en la gráfica, ese serpentín que parece como un radiador de un vehículo e igualmente funciona de esa manera. Se coloca a circular agua dentro del centro del concreto que va enfriando por el principio de calorimetría, calor ganado, calor perdido. Hay una transferencia de temperatura y el concreto en el centro comienza a bajar. Fíjense en la gráfica que tenemos al frente, demostramos la ecuación de la temperatura máxima, la temperatura en el concreto en su estado fresco, la máxima temperatura que puede obtener y el corrector de temperatura. La línea roja significa cuando uno tiene un sistema serpentil para hacer un post-enfriamiento, y la línea azul significa un concreto masivo que tiene un sistema de serpentil para refrigerarlo dentro del método del post-enfriamiento. Vamos a analizar el método y el control de calidad que se tiene que tener en el preenfriamiento. Podemos ver en la gráfica que estamos ilustrando cómo están los agregados cubiertos donde se riegan con agua fría a 5 grados centígrados. Los agregados cubiertos con esa temperatura vamos a evitar que el calor o las altas temperaturas que pueden estar incidiendo en el aumento de la temperatura de los agregados nos puedan adicionar temperatura al concreto que vamos a fabricar dentro del concreto masivo. Es verdad, podemos hacer uso del hielo, un uso del hielo entre el 60 y el 100% el reemplazo del agua de diseño. ¿Esto qué significa? Que literalmente cogemos hielo y lo utilizamos como el agua de diseño de la mezcla de concreto para que nuestra mezcla arranque en una temperatura lo más baja posible, y después con el calor de hidratación del cemento que genera una reacción exotérmica elevando las temperaturas, podamos tener una temperatura final mucho menor a la que nosotros tuviéramos si no hubiéramos hecho el control primario de los materiales con los que vamos a fabricar el concreto. Siguiendo con el control de calidad en el enfriamiento del concreto masivo, podemos ver en la diapositiva cómo en la planta también hay que cuidar el cemento. El cemento no siempre se debe mantener a temperaturas altas, hay que tenerlo reposado, lo más reposado posible. Muchas veces en las fundiciones de concreto traen el cemento directamente de la fábrica. Eso no se puede hacer aquí. Hay que tener el concreto reposado porque esa temperatura que trae el cemento desde fábrica o desde un lugar con un mal almacenamiento nos puede generar un aumento y agregarle temperatura a la reacción exotérmica del cemento con el agua, creando como resultado que vamos a tener disparada temperatura
del concreto que estamos fabricando. También tenemos que tener agua fría para poder adicionarle, y por principio de calorimetría, el agua fría va a entrar a compensar la temperatura de la reacción isotérmica del agua con el cemento. Los agregados tienen que estar cubiertos, como lo dije en la anterior diapositiva, para evitar que el sol o el calor que le podamos estar induciendo por un mal almacenamiento altere la temperatura de nuestro primer concreto antes de la reacción isotérmica del cemento con el agua. En la gráfica también pueden ver cómo se utiliza el hielo como agua de amasado. Volvemos a ver la diapositiva del serpentil que se introduce dentro del concreto masivo para hacer un proceso de enfriamiento. Instrumentación de los concretos masivos. Ya hemos visto que el concreto masivo tiene que ser analizado desde el momento de su diseño, de la estructura que va a generar un concreto masivo. Recuerde que lo que distingue el concreto masivo de los demás concretos convencionales es su comportamiento térmico, lo que conlleva a que tenemos que hacer un estudio y unas correcciones de temperatura dentro del mismo diseño de la mezcla, analizando dónde se va a generar, dónde se va a colocar y cómo se va a cuidar el concreto. ¿Esto qué significa? Como lo dice la ACI 301, que en las diapositivas anteriores les indicaba, que nos ordena que tenemos que tomar mediciones de temperatura en el centro y en las partes externas del concreto a cierta profundidad de 2 pulgadas de la parte superior. Pues aquí también tenemos que llevar un dato de todos los registros que se van generando dentro de los concretos masivos. Cada día un concreto masivo nos genera a nosotros información muy importante para hacer correlaciones frente a otros diseños o frente a nuevas estructuras de concreto que podamos entender un poco mejor y anticiparnos a los cambios volumétricos que puede tener un concreto masivo, el cual sufre cambios muy grandes de temperatura. Estos equipos se conocen como los data lawyer. Los data lawyer tienen unas terminales en las cuales se introducen en el concreto y comienzan a transmitir la data que se va obteniendo durante los vaciados de los concretos masivos en el lugar que se estén ejecutando. Dentro de todo lo que hemos aprendido del control de la temperatura de los concretos masivos, podemos tener unas conclusiones. ¿Y cuáles conclusiones pueden ser? El control térmico del concreto masivo. Nuestra principal preocupación, el control térmico. Entonces, aprendimos que tenemos un método que es el de cambiar el cemento por materiales cementantes o hacer unas adiciones, porque no lo podemos cambiar completamente. El método del preenfriamiento, utilizar secciones más delgadas para hacer vaciadas y que no generen un concreto masivo. El método del post-enfriamiento que hablábamos del sistema del serpentil y el uso de microclimas. Los microclimas son como la diapositiva que les enseñaba donde está cubierta toda la zona que se está vaciando. Ahí estamos generando un microclima, además que si los materiales son rociados con agua fría, estamos generando un microclima en torno al sitio donde tenemos la disposición o el acopio o el stock de los materiales para la preparación de los concretos. Todo esto dentro del proceso constructivo. Además, tenemos que recordar que a mayor cemento entre las relaciones de agua-cemento en un concreto masivo, pues vamos a tener una mayor reacción exotérmica y eso se traduce en calor. Entonces tenemos que observar todas estas variables en determinado momento para poder controlar la temperatura de un concreto masivo. Siguiendo con las conclusiones, podemos decir que el concreto masivo, de acuerdo a la CEI, se puede definir como cualquier elemento de grandes dimensiones que genere que se tomen medidas preventivas para controlar la generación del calor debido a la hidratación del cemento causando cambios volumétricos y con esto fisuras y grietas de grandes proporciones y que le causan mucho daño al concreto. Hay que controlar la temperatura máxima, hay que ver la temperatura del concreto en estado fresco, las dimensiones de los elementos y la cantidad y tipo de cementante que vamos a aplicar. Todo esto dentro de la ecuación de la temperatura máxima, temperatura del concreto fresco, la temperatura máxima que alcanza el concreto masivo y el corrector por temperatura. La ACI 201 nos dice, si tenemos temperaturas mayores a 70 grados centígrados y entre 85, tenemos que tomar previsiones muy importantes. Por encima de los 85 ya tenemos la tringita diferida y por debajo de los 70 grados no tenemos previsiones. El agrietamiento del concreto, la exposición a la humedad y la liberación tardía de los sulfatos generan finalmente la tringita diferida. Bueno, hasta aquí nuestras conclusiones del control térmico en concretos masivos.
Propiedades del concreto en estado fresco. Entre ellas encontramos lo que es la trabajabilidad, el tiempo de fraguado, el terminado y la colocación del mismo. Trabajabilidad. Con esta propiedad lo que buscamos es obtener un adecuado manejo, transporte y colocación de la mezcla en obra. Esto sin afectar las propiedades de la misma, manteniendo su homogeneidad y garantizando su diseño. El tiempo de fraguado. Este parámetro se debe controlar ya que por lo que son grandes volúmenes de concreto, si no se retarda este proceso, lo que se va a generar es grandes aumentos de temperatura. Esto originaría fisuras en el mismo. Por eso normalmente un concreto puede estar fraguando a las 2 horas. Este concreto, como son mucho más grandes, se debe prolongar más tiempo. Como por ejemplo, como se ve en la imagen, tienen que ser más de 18 horas, donde este proceso se empiece a originar paulatinamente. Así retardaría la evolución de la temperatura del concreto y reduciría posibles fisuras. El terminado. Este parámetro se debe controlar para garantizar una adecuada terminación de la superficie y con esto aumentar la durabilidad de los elementos. También otro factor que puede influir es reducir la permeabilidad de los mismos y con esto se aumenta la vida útil del elemento, como por ejemplo lo sería en una presa. Entre mejor sea el acabado, pues tendremos menos filtraciones y tendremos una vida más extensa del elemento. El colocado. Este es otro parámetro que se debe tener en cuenta, ya que como el flujo de concreto no es constante, en algún momento va a haber una interrupción del mismo y esto puede originar una junta fría. Esto se debe a que el concreto que ya está empezando a fraguar, que ya depositaron, va a tener un endurecimiento diferente al nuevo concreto y estos tiempos generan esta dicha junta. Propiedades del concreto en estado endurecido. En este caso tenemos 3 propiedades, las cuales son la resistencia, la protección a temprana edad y la durabilidad. Resistencia. En este parámetro lo que buscamos es verificar que la resistencia de diseño se cumpla con la realización de la toma de muestras, como lo es cilindros y viguetas, almacenados en condiciones ideales y fallados a las respectivas edades. Resistencia en sitio. Con este parámetro lo que buscamos es verificar el comportamiento real que va a tener el concreto en la obra o en el elemento. Esto ya que puede variar con respecto a muchos factores climáticos, por la mano de obra. Entonces lo que queremos es controlar que realmente este concreto nos dé los valores esperados de resistencia y que sencillamente tenga la durabilidad y cumpla con nuestras necesidades. En este caso, para realizar dicha verificación debemos realizar ensayos destructivos y no destructivos, como por ejemplo serían destructivos la extracción de núcleos y no destructivos puede ser esclerometría u otro tipo de ensayo. Protección a temprana edad. Uno de los parámetros que debemos controlar para esto es el curado, ya que como tenemos grandes masas de concreto, si no realizamos un adecuado curado, lo que se van a presentar son fisuras y dependiendo del tipo de elemento y su uso, se pueden presentar diferentes factores que pueden afectar la estructura, como por ejemplo lo sería una presa. Al presentarse gran fisuración, lo que va a generar es que el elemento se vuelva más permeable y pueda llegar el agua o distintos agentes al refuerzo y esto puede generar diferentes daños, como lo puede ser la corrosión o sencillamente el mal funcionamiento del mismo. La temperatura es un parámetro de vital importancia que se debe controlar, ya que como tenemos grandes masas de concreto, al realizar el curado, nosotros podemos hacer curados superficiales, pero como tenemos grandes elementos o de secciones considerables, en la parte interna, si no se controla dicho parámetro, lo que va a empezar a originar son fisuras internas y esto puede originar un mal funcionamiento del elemento. Por eso se debe controlar de alguna manera. En este caso, nosotros podemos controlar la temperatura cuando, por ejemplo, son elementos de grandes dimensiones, hacer ductos para originar canales donde se pueda conducir ya sea agua fría o hielo. Con esto sencillamente lo que hacemos es una disipación del calor, reduciendo la temperatura del elemento y esto originar que tengamos un mejor comportamiento
y no tengamos problemas de fisuras. Durabilidad. Si queremos controlar este parámetro, lo que debemos realizar es los parámetros anteriormente mencionados, como por ejemplo lo es para el fisuramiento. Al tener un adecuado curado y un control de temperatura, vamos a reducir estas. Corrosión del acero. Este parámetro se puede reducir su riesgo teniendo un adecuado control del diseño de mezcla y si se controla el fisuramiento, ya que con esto vamos a disminuir la llegada de agentes externos al refuerzo y con esto aumentaremos su vida útil, ya que normalmente estos elementos están en condiciones más desfavorables, como por ejemplo lo es una presa que está constantemente en contacto con el agua. Entonces, entre mayores controles tengamos de este tipo de efectos, mayor vida útil le vamos a dar al elemento. Permeabilidad. Entre mayor sea el control con respecto a este aspecto, ya sea en el diseño de la mezcla, realizando adiciones que reduzcan vacíos, mayor vida útil le vamos a dar y con esto vamos a tener mayor durabilidad. Proceso de producción del concreto. Para poder llevar esto a cabo debemos hacer un análisis adecuado, ya que no solamente es la dosificación de la mezcla, sino también se debe pensar el transporte, la entrega y el tiempo que debe estar el concreto en buenas condiciones para su uso. Por esto debemos realizar la planificación adecuada para disminuir los errores en obra. En esta imagen podemos observar gradaciones típicas para agregado grueso. Esto para que no vayamos a tener problemas en obra. Ahí podemos observar los diferentes tipos de gradaciones dependiendo de la separación de malla. En esta imagen podemos observar una gradación típica para el agregado fino en un concreto masivo. Podemos ver los retenidos en cada uno de los tamices. Normalmente este tipo de gradaciones tienen un módulo de finura mayor a 2.3 y menor a 3.1. Esto está regido por la norma. En esta imagen podemos observar el comportamiento que tienen tres tipos de cementos al pasar el tiempo y los cambios de temperatura que van teniendo. En esta imagen podemos observar las diferentes relaciones agua-cemento máximas permitidas, ya sea por el clima o ya sea por el tipo de estructura. Esto es controlado ¿para qué? Para obtener una adecuada manejabilidad y tengamos un adecuado diseño de la mezcla, ya que son concretos de altos volúmenes. A continuación vamos a relacionar algunas de las obras donde se ha usado concreto masivo. Tenemos el proyecto de nueva sede del Banco de la Nación en Perú en el 2014, donde se fundió un volumen total de 5.600 metros cúbicos con un espesor de 2.5 metros y el tiempo de vaciado fue de 36 horas. En la siguiente imagen, acá en Colombia, tenemos la torre de Atrio, ubicada en la ciudad de Bogotá. El volumen total de concreto fundido fue de 3.300 metros cúbicos, el tiempo de vaciado fue de 22.5 horas. Tenemos el New Ocean Grand en Estados Unidos en el 2014. Este proyecto es récord Guinness de vaciado masivo, en un volumen total de 16.200 metros cúbicos y un tiempo de vaciado de 24 horas. Estos son algunos de los proyectos que hemos escogido para exponerlos. Muchas gracias. Tevana es un proyecto de servicios, es un proyecto para un cliente institucional, es un proyecto que está gerenciado por una empresa que se llama Cubo y construido por Bienes y Bienes. En el proyecto, al estar tan cerca del río, se imposibilitaba, se volvía complejo una fundación tradicional tipo pilas o unas pantallas por el tema del nivel freático. Entonces se buscó un sistema de fundación que permitiera combatir ese nivel freático y constructivamente fuera muy eficiente. Hoy en el proyecto Rivana hemos suministrado un concreto plástico de 4000 PSI con característica de masivo, el cual cumple unas funciones específicas de un control en el calor de hidratación que genera el concreto, el cual va a tener ventajas
en el control expansivo de la mezcla, evitar fisuración o algún tipo de patología química que pueda sufrir el concreto. A los proponentes se les pidió que nos especificaran distancia de las plantas, número de carros disponibles, capacidad instalada de las plantas de producción, para con eso calcular los rendimientos que podíamos llegar a tener y poder cumplir con la meta. Argos lo escogimos porque dentro de los proponentes que teníamos a la opción de escoger, fueron los que nos brindaron una mejor disponibilidad de recursos, tenían logísticamente las plantas más cercanas al proyecto, tenían más flota de carros, tenían un paquete mucho más atractivo para el proyecto. Utilizamos 60 mixer, 3 plantas prendidas durante todo este tiempo, 5 líneas de cargue, 5 bombas, un staff de más de 120 personas colocando toda la fuerza y toda la impronta de la luz verde de nuestra compañía para darle soluciones extraordinarias a nuestros clientes. Hicimos el vaciado del concreto masivo en Ribana a raíz de las experiencias que ya tiene Bienes y Bienes con 7 vaciados más, en el cual ha sido una experiencia muy buena, muy tangible en el costo, en la calidad y en lo esperado por el calculista y nosotros. Es un sistema que es aconsejable ante el sistema tradicional, donde realmente hay una ingeniería y que el costo-beneficio es demasiado grande comparado a lo tradicional, y es muy beneficioso para tratar de hacer los vaciados en alianza con Argos, que han tenido ya la experiencia, la logística. Acabamos de pasar por una muy buena aquí en Ribana, de más o menos de 3.080 metros cúbicos para 2.121 metros cuadrados, en una resistencia de 4.000. Estábamos esperando demorarnos 24 horas y nos demoramos realmente 16.50 horas, pues debido a que una muy buena logística de parte del equipo de construcción y el equipo de Argos. Inicialmente teníamos un diseño de losa mucho más complejo, era una losa aligerada, como dice Luis Fernando, por la experiencia que tenemos en Bienes y Bienes, fue muchísimo mejor hacerla masiva. En una fundación con pilas, con zapatas, no es igual la eficiencia, es definitivo que las losas macizas son lo mejor. Queremos garantizar que las materias primas que estamos utilizando son materias primas que cumplen especificaciones, que logran estar dentro de unos parámetros de aceptación para poder lograr que todo el concreto que despachamos, cada una de las mixer, cada uno de los 3.200 metros cúbicos despachados en este proyecto, llegaran con los mismos estándares de resistencia, relación agua-cemento, asentamiento y temperatura. Este masivo tiene un detalle particular, y es que es el más grande que hemos hecho en la historia de la regional noroccidente. Son 3.200 metros cúbicos, como lo mencionaba. Llegamos a él convencidos y tranquilos de poderlo hacer porque hemos ya realizado muchos masivos previos. Hemos hecho masivos que arrancaron en 300 metros cúbicos, luego fueron 600, luego hemos hecho vaciados de 1.000, 1.600, pero esta es la primera vez que damos ese brinco de los 1.600 a los 3.200 metros cúbicos. Este es un reto técnico muy relevante para la industria, pero también nos permite a nosotros expresar profundamente, con una pasión infinita, este momento.